Hola, buenos días. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Un placer saludarlo y un gusto Tal? ¿Cómo saludar a los estás? compañeros y los colegas que están ahorita conectados. He dejado que tu acceso a tu escritorio esté permitido. Ok, muy bien. Ahorita comenzamos. Bueno, tengan buenos días, colegas. Muchas gracias a los colegas que se han conectado en las sesiones anteriores y pues a los que se han conectado por primera vez, mucho gusto. Soy el doctor Mario Meléndez. Soy internista que me he especializado en hipertensión arterial y mecánica vascular, que de alguna manera es una forma de ver un poco diferente el manejo de la hipertensión arterial utilizando ciertas herramientas. No sé si pueden ver mi pantalla, doctor. Espérenme. Ahorita no, Mario. Ahorita no, permítanme. Vamos a ver. Creo que tengo problemas. Espérenme. Vamos a ver. Hoy sí ya. Bien. Creo que ahora sí. Muy bien. Es una manera un poco diferente de ver el manejo de los pacientes con hipertensión utilizando ciertas herramientas en el cual se utiliza mucho la hemodinamia no invasiva, es decir, la medición de las variables hemodinámicas cardíacas, vasculares y de líquidos intratorácicos que nos sirven pues para poder controlar, para poder diagnosticar mejor a nuestros pacientes con hipertensión arterial. Y hemos estado poniendo en práctica en las últimas sesiones cómo el uso de un instrumento que se llama cardiografía por impedancia nos ayuda a esclarecer, nos ayuda a poder determinar la fisiopatología de la hipertensión de cada uno de nuestros pacientes y esto nos ha permitido ir un poco más allá, tener algunas herramientas que nos permiten llegar a diagnósticos mucho más depurados, llegando muchas veces a las causas de hipertensiones arteriales secundarias. Y creo que ese es uno de los principales, es uno de los principales beneficios de utilizar estas herramientas. Creo que la dinámica de los casos clínicos ha sido bastante buena porque creo que nos ha permitido cada uno aprender más, nos ha permitido poner en práctica los conocimientos que hemos alcanzado. Creo que es una dinámica perfecta de ver temas o de analizar temas médicos con casos clínicos. Y es por eso que ahora pues traemos ya es la serie número 10 de casos, ¿verdad? Es el caso clínico número 10. Estos son pacientes de la vida real, son pacientes que por algún motivo, ya sea en una emergencia del hospital privado o ha llegado a mi clínica y que de alguna manera pues hemos podido ayudar con estos métodos a los cuales nos hacemos referencia. El caso clínico de este día, adelantamos la semana antepasada algunos datos. Es un joven de 33 años, Jonathan, ese es el seudónimo que le hemos puesto para evitar, pues, para cuidar la privacidad de nuestro paciente. Es un paciente que se dedica a vender paquetes vacacionales, a esta gente que anda tratando la manera de meternos membresías y que anda, me dice él, vendiendo humo, ¿verdad? Es decir, vendiendo ilusiones de vacación y la verdad que es una gente que pasa todo el día de manera eléctrica llamando a sus clientes buscando quién puede comprárselos, hasta le regalan a uno sus estadías gratis, pero en fin, es una persona altamente activa. Historia de 2 años de presentar cefalea intermitente, una cefalea que es a predominio frontal, pulsátil, ¿verdad? Además de eso, refiere episodios así de manera súbita, de calor, sudoración profusa y temblores de más o menos 3 a 5 episodios por mes. Refiere también que
acompañado de estos episodios, hay de forma esporádica sensaciones de náuseas, palidez y desvanecimiento, el cual pues mejoran espontáneamente, ¿verdad? Él no había consultado anteriormente por estas causas, consideraba que padecía de mucha ansiedad y por eso pues no había consultado. Refiere además a ansiedad, insomnio y ataques de pánico de manera esporádica. Se despierta por las noches con ataques de pánico y desde hace 2 meses nota, aunque dice que lleva probablemente más tiempo, pero en los últimos 2 meses ha visto que ha bajado de peso más o menos 10 libras, ¿verdad? Hábitos del paciente delgado y una tez morena, ¿verdad? Eh, Hasta el momento, pues cuando el paciente decidió consultar, fue evaluado por un colega médico, ¿verdad? En el área privada, que bueno, lo revisó, fue que encontró una presión arterial de 130/90 porque él andaba anotadas todas las presiones en unos papelitos que andaba llevando cuando yo lo atendí. Inicialmente, pues el colega le dijo, mire, pues usted está ya prehipertenso, necesita cambiar estilos de vida, y le realizó una glucemia en ayunas que tenía 106 miligramos por decilitro, y con eso el colega decidió pues mandarle una curva de tolerancia a la glucosa. Estos son los datos de la curva de tolerancia que le realizaron. Como podemos apreciar, pues inicialmente hay datos de intolerancia a los carbohidratos en ayuna la primera medición, y a las 4 horas pues presenta un fenómeno de hipoglucemia. No sé hasta aquí si los colegas tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el caso, así como llevamos ahorita el desarrollo. Bueno, yo lo que podría comentarte es que esa historia de desvanecimiento que tiene ya, yo diría que es la primera bandera roja. Correcto. ¿No? Este es la primera. Lo segundo, que es un paciente que me llama la atención que no es obeso, Así ¿verdad? es delgado. Es delgado, es la otra cosa. ¿Y cómo es que está teniendo pérdida de la función de la insulina tan tempranamente? Correcto. ¿Verdad? Este sería, ahora, si tiene tez morena, va a ser difícil de ver algunas cosas de acantosis migricans, que puede ser una cuestión que se puede ver en pacientes con insulinomas. Sí, Pero ya una cosa que hemos visto en otros cursos que hemos tenido de años pasados de hipoglicemias, nos contaban los endocrinólogos que las hipoglicemias del ayuno y no las reactivas son las que más están asociadas a insulinomas, ¿verdad? Pero de todos modos llama la atención si esto pues, está cursando con un problema de resistencia severa a la insulina de otras características. Pero claro. eso es lo primero que me está llamando la atención, es este cuadro que está teniendo él de hipoglicemia si no es obeso, ¿verdad? Correcto. No sé si alguien quiere Eh, más opinar. una de las cosas, doctor, que de alguna manera tal vez usted nos puede ayudar. Yo, por algún motivo, no sé, quizás soy de los que busca siempre dentro de los pacientes que tienen síntomas parecidos a estos, siempre pues consideramos que pueda ser una hipoglucemia o a veces también un síndrome de disautonomía autonómica, y muchas veces pues empezamos a ver que los síntomas más o menos se parecen, que hay trastornos de ansiedad y depresión a veces de por medio, y que pueden acompañarse también de fenómenos de mala alimentación. Sí, Pero en fin, de alguna manera, pues por mi práctica clínica, me he topado muchas veces, y usted es testigo de ello, con sí, sí, casos sí, sí. con disautonomía, y que de Por alguna manera ejemplo, también es de traer esto a un escenario clínico, pues, ¿verdad?
Yo a veces lo que he hecho es agregarle el test de tolerancia a la glucosa, por ejemplo, a la cuarta hora, Ujú. sincronizarlo con una mesa basculante para estudio autonómico, para ver si se acompaña de POTS. Ujú. Karen nos dice que hace una pregunta a una colega acá. No sé si tú puedes ver el chat también, Mario. Mm, Que si hay alguna enfermedad tiroidea, que es también otra cosa importante también. Importantísima, realmente es una de las cosas que yo traigo también con el caso. Lo primerito también que sospecharía es un hipertiroidismo, y que pueda estar Esa es en pérdida de peso. Ujú. una tormenta tiroidea, y que eso también puede estar incidiendo en los fenómenos que hace de hipertensión, taquicardia y los síntomas que el paciente pues nos está dando. Realmente lo que dice la colega sí es sumamente, está totalmente vigente, está totalmente eh, acertado. Yo creo que sí es necesario con este paciente descartarle la posibilidad de un hipertiroidismo o una enfermedad de Graves, en este caso, pues que pueda estar dando manifestaciones ya de manera clínicas muy fuertes, ¿verdad? Pues bueno, les cuento que el paciente se hizo también exámenes de laboratorio, un hemograma donde había 15,5 de hemoglobina, una leve leucocitosis de 12,000 glóbulos blancos, con una neutrofilia leve también en el 79%, plaquetas estaban en el rango normal. Además, me llevó una creatinina de 0,61 con un filtrado glomerular calculado por la fórmula seca de EPI de 112 mililitros por minuto. Realmente estaba muy bien su función renal. Nos traía también unos exámenes de lípidos con una hipercolesterolemia, predominio de LDL y triglicéridos de 320. Realmente sí había un fenómeno metabólico de por medio, ¿verdad? Hay una hiperlipidemia, en este caso mixta. Eh, ah, Cabe mucho dentro del patrón de exámenes clínicos que mandamos a un paciente con hipertensión arterial. Es sumamente importante que la primera vez que evaluemos un paciente con hipertensión, consideremos siempre mandarle los valores séricos de potasio, sodio, magnesio. Muchas veces eso puede ser el indicio de muchos posibles diagnósticos, dentro de ellos el hiperaldosteronismo primario, otros fenómenos también relacionados como el feocromocitoma, que puede provocar hipocalemia, y en fin, otros fenómenos que de alguna manera son importantes determinar cuando medimos los electrolitos en los pacientes hipertensos, cuando por primera vez nos llega a la clínica, ¿verdad? Me trajo, bueno, el paciente andaba llevando las lecturas de la presión arterial por 5 días que se había tomado, yendo a una farmacia, ¿verdad? Y nos trae estas lecturas que fueron tomadas en una farmacia donde él iba a tomarse la presión en 5 días seguidos, ¿verdad? Como podemos apreciar, hay una, dos, tres de 5 lecturas anómalas, o sea, altas. Con esto, de acuerdo a las definiciones de hipertensión arterial que hemos visto desde el inicio de las charlas, ya consideramos al paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, que de alguna manera, pues idealmente, por el tipo de paciente y lo que representa la edad, y que podemos considerar una posible hipertensión secundaria, es más recomendable en estos casos dejarles un mapa de la presión arterial de 24 horas, ¿verdad? Así es que estas son las lecturas de presión arterial del paciente. Consultó, en este caso, a un médico del Seguro Social, de la institución donde fue a pasar consulta, y el colega pues le dejó irbesartán 150 miligramos cada día, metformina 850 miligramos al día y atorvastatina 20 miligramos cada día. Y ese fue el tratamiento con el que el paciente inició, ¿verdad? Esto, como le repito, fue ya a nivel de clínica del Seguro Social. De alguna manera, creo yo que el colega
yo creo que estaba pensando en una posible intolerancia a los carbohidratos, una prediabetes, la dislipidemia y obviamente pues el irbesartán generalmente muchas veces se convierte, o los sartanes en general, en uno de los medicamentos que a veces son de primer escoge. Sin embargo, es importante aquí hacer el ejercicio clínico. ¿Cuál es la posible variable fisiopatológica alterada en cada paciente? Creo que es importante siempre hacernos este ejercicio clínico. Entonces le decidió dejarle irbesartán, ¿verdad? Metformina y atorvastatina. El paciente refiere que a la semana de estar con el tratamiento, hubo un empeoramiento del cuadro clínico, los episodios le daban más frecuentes y que pasaba episodios en los cuales el paciente se mareaba, eh, se ponía mucho más con diaforesis, palpitaciones y crisis de pánico. Y eso lo obligó a ir a consultar a una emergencia, igual del Seguro Social, ¿verdad? Documentaron cuando llegó una presión de 150/90 y una frecuencia cardíaca de 110 por minuto. Eso pues a través del papelito que les dan ahí en el seguro y les anotan los signos vitales. Esto fue lo que él andaba llevando. Y cuando el paciente lo manejaron en la emergencia, le dieron el alta con atenolol, 50 miligramos cada 12 horas, bromazepam, 3 miligramos cada día, y suspendieron el irbesartán. No sé, colegas, hasta aquí, si hay alguna opinión con respecto a este caso que estamos planteándoles, o alguna pregunta. Sí, les he permitido que activen sus propios micrófonos. Yo quería preguntar algo. A mí desde un inicio, cuando empezó a hablar, pensé que podía haber un problema endocrino en este paciente, ¿verdad? Habría que ver Correcto. si anteriormente no había tenido crisis de taquicardia, ¿verdad? Y también pensé en la posibilidad de que se presentaran los signos de sudoración y frialdad y todo eso porque tuviera crisis de hipoglicemia. No sé si se los de hipoglicemia, no sé si se presentaban cerca de las comidas o en qué momento presentaba esas crisis. Eso sería importante ver. Fíjense que bien importante lo que dice la doctora. Normalmente los pacientes, en este caso, que desarrollan hipoglicemias asociadas a intolerancia a los carbohidratos, muchas veces las hipoglicemias las hacen cerca del almuerzo, es decir, entre más o menos que han pasado 3 a 4 horas después de haberse tenido un tiempo de comida, muchas veces al filo de las 10 de la mañana, otras veces al filo de las 5 de la tarde, cuando no han comido refrigerios, y muchas veces esos son también trastornos del sueño que ellos en la madrugada pueden tener despertares donde hay fenómenos de hipoglicemia. En el paciente se documentó que hubo una hipoglicemia, ¿verdad? Realmente con una curva de 4 horas, y que de alguna manera eso nos puede dar una ayuda en cuanto a que sí puede haber un fenómeno gestante de diabetes, pero también hay otro fenómeno que puede provocarnos hipoglicemia. Que eso es, creo yo, que al final la lección, una importante lección que nos va a dejar este caso, que a veces Podría no todo. tratarse de un Ajá. feocromocitoma, doctor, o un problema de Sí, renal. una de las cosas que nosotros podemos, creo que ya al considerar las manifestaciones del paciente, creo que una de las cosas más importantes a traer a cuenta es un feocromocitoma, pues por los síntomas. El feocromocitoma, los pacientes cursan con hipopotasemia muchas veces y pueden hacer fenómenos de hipoglicemia también, ¿verdad? Y de alguna manera están documentados. Otro fenómeno puede estar dándonos acá una luz, sería pues ver las hormonas tiroideas para descartar también un hipertiroidismo, porque también el hipertiroidismo puede darnos en algún momento hipoglucemias. Dentro de los fenómenos de las glándulas suprarrenales, principalmente el hiperaldosteronismo, normalmente también provoca hipopotasemias y puede también darnos hipoglucemias a la vez. Es decir, creo que el paciente, las manifestaciones que nos da, va en primer lugar a considerar por su edad, por las manifestaciones clínicas
y por también el desarrollo de los síntomas y la evolución del paciente, en primer lugar creo que hay que considerar que estamos con un paciente con una hipertensión de causa secundaria. En segundo lugar, creo yo que es importante determinar que la hipoglicemia puede estar asociada a un fenómeno de diabetes que está iniciando o que sea la manifestación también de una hipertensión de tipo endocrina, de tipo secundaria con un posible origen endocrino, ¿verdad? Una pregunta, Definitivamente doctor. eso es importante traerlo acá a cuenta. ¿Este paciente nunca tuvo manifestaciones de temblor, ¿Cómo no? miembros ¿Cómo no? inferiores y también diarreas y cosas así para, pues sí, para ir documentando si puede ser un hipertiroidismo, que en los hombres es menos frecuente que en las mujeres, ¿verdad? Pero Sí, sí, cuando hablamos de los fenómenos de temblores, normalmente son temblores finos, ¿verdad? Y también sí acusaba de que padecía a veces de diarrea, pero más que diarrea es hiperdefecación, es decir, les produce eh, defecación, o sea, más veces en el día, pero sin un cambio importante en la consistencia, ¿verdad? De las heces, que ese sería un fenómeno asociado con hipertiroidismo muy frecuentemente, ¿verdad? Definitivamente el paciente pues nos deja un montón de dudas, de preguntas, y que posteriormente pues vamos a ir ya aclarándolas una por una, ¿verdad? Vamos a continuar dándole más información. El paciente no mejoró con los medicamentos porque refería de que se sentía bastante débil, suspendió los medicamentos y alguien pues le recomendó que, que, que asistiera a la clínica, a donde su servidor llegó. El paciente inicialmente cuando yo lo examiné por primera vez, pues se veía como un joven normal, delgado, ¿verdad? Su presión arterial de 150/90, las características clínicas que ya les mencioné y que de alguna manera sí me parecía que había también manifestaciones de temblores finos, un poco de exoftalmo, pero que de alguna manera no cumplía los requisitos clínicos al medirlo con el epicanto del ojo, no sobrepasaba los valores para considerar un exoftalmo clínico. Y también, pues, un paciente con bastantes síntomas de ansiedad, insomnio, que se veía, pues, que tenía una carga adrenérgica bastante fuerte. Yo, pues, lo mismo que ustedes, también le pregunté sobre si había intolerancia al consumo de bebidas como el café, bebidas azucaradas, el alcohol, y me dijo que totalmente no las podía tolerar. Sentía que cuando tomaba alguna de estas cosas, el paciente pues exacerbaba los síntomas y de alguna manera pues eso era una cuestión bastante importante que él refería, ¿verdad? Eh, de alguna manera pues todos queremos saber cómo están las hormonas tiroideas. Creo que ya todos estuvieron manifestándose alrededor de mandarle las pruebas. Le mandé las pruebas tiroideas porque al principio yo sospechaba de un hipertiroidismo realmente cuando lo vi la primera vez. Me la llevo con una TSH de 0.57, considerando que el límite inferior es 0.25. Todavía no estaba el paciente en un hipertiroidismo, sin embargo, pues podemos considerar un hipertiroidismo eh, que todavía, digamos, puede ser subclínico, perdón, y de alguna manera pues sus hormonas tiroideas estaban al límite. De alguna manera no podemos decir que estaban ni en hipertiroidismo, pero sí ya sus configuraciones de las hormonas ya estaban elevadas, ¿verdad? Una TSH ya un poco suprimida y definitivamente pues había que considerar pues un hipertiroidismo subclínico en este momento. Sin embargo, pues las cosas no se quedaban hasta ahí. Pedimos hacerle un mapa de la presión arterial, pero quisiera saber, pues, con estos datos, ¿qué consideran, qué piensan ustedes? mire, doctor, yo viendo esos valores de las hormonas tiroideas, él tiene muchas manifestaciones para que si es hipertiroidismo, todo tendría que estar más elevado, pienso yo. O sea, no tendría Correcto. por qué dar todas esas manifestaciones con esos valores, ¿verdad? Entonces, yo Lo pienso que hay mismo otras cosas. pensaba yo.
Sí, Hay otra correcto. cosa ahí. Hay una cosa también, Mario, que como este es un rompecabezas que hay que atar todo, está también el tema de si esto encaja también em, con la hipoglicemia, no sé si lo podemos atar esto, reactivo que ves, pero hay otra cosa y es que alguna forma no tal vez de Graves, pero sí tal vez de alguna tiroiditis. ¿No? eh, Incluso, doctor, Hashimoto. No sé si hasta, la TPO te podría servir aquí. sí, podría servir, incluso también es necesario con este paciente, aunque el examen físico, yo le palpaba la glándula tiroidea y se palpaba bien, ¿verdad? No se palpaba aumentada de tamaño ni tampoco con nódulos. Sí, la verdad que era considerable pensar en una tiroiditis tal vez no, bueno, una tiroiditis de Kerbein o una tiroiditis inespecífica, creo que sí, es bueno pensarlo y traerlo a colación. Sin embargo, yo no insistí tanto en mandarle más exámenes por el tema de que era un paciente que de alguna manera no podía costearse todos los exámenes y todos los estudios de una sola vez y tratamos la manera de priorizar en algunos que nos ayudaran, pues, que nos dieran información más oportuna, ¿verdad? De alguna manera sí consideramos esa posibilidad, doctor, pero decidí primero mandarle otros estudios. Primero, pues, decidimos hacerle el mapa de la presión arterial porque hasta el momento, si ustedes se fijan, ha tenido episodios de hipertensión de manera súbita y otros momentos de presiones normales que se alternan y que de alguna manera pues había que conocer el comportamiento de la hipertensión. Entonces le pedimos que se hiciera primero un mapa de la presión arterial, que es el que le vamos a mostrar a continuación. También, doctor, más o menos con la sintonía de lo que usted preguntaba, de lo que usted indicaba, si este paciente tenía que hacerle los anticuerpos antiperoxidasa, ¿verdad? Antitiroglobulina, ¿verdad? Una ultratiroidea. Y creo que sí, era importante de alguna manera determinar todos esos detalles, pero por las cuestiones económicas priorizamos en algunas otras cosas que ya les vamos a mostrar a continuación. Se le hizo este mapa de la presión arterial. Como observamos, es un caso de una hipertensión donde presenta agujas de subida de la presión arterial, No, non-dipping, correcto. De alguna manera el paciente tenía despertares nocturnos frecuentes, tenía además de ello un grado elevado de subidas y bajadas de la presión arterial, ¿verdad? Si ustedes se observan acá, fenómenos también de leve hipotensión en la mañana, ¿verdad? Que muchas veces estos pues normalmente se dan, perdón, se dan principalmente en los pacientes con apnea del sueño, se les sube la presión justamente al nomás despertar. En este paciente se le bajaba, pero de alguna manera tenemos un caso clínico con una hipertensión bastante importante. No la Mario, podemos considerar reactiva. Dígame, doctor. Elena hace una pregunta interesante también, el estudio de las funciones de cortisol, Sí, ¿verdad? Dando cortisol. Y Karen preguntaba insomnio. Y te voy a decir una cosa, bueno, apnea sueño es una cosa importante. Y estos picos que están aquí pueden ser reflejo de insomnio también, que lo correcto. vemos en pacientes hipertiroideos. Correcto, doctor, correcto, correcto. Fíjese que también eso consideramos que sea pues un hipertiroidismo. Realmente consideramos en este momento incluso repetirle las hormonas tiroideas. Y la otra cosa, pues también lo que refiere la colega, un hipercortisolismo para determinar ¿cómo se llama? Los niveles de cortisol que puede estar elevados, aunque no ha habido historial en él, tal vez. O sea, si fuera un síndrome de Cushing, esperaríamos que el paciente estuviera
con obesidad o sobrepeso, aparecimiento de síntomas clínicos como las estrías, la cara de semiluna, y esas cosas pues no las tenemos en el paciente, ¿verdad? De alguna manera, pues si el hipercortisolismo, al ver el mapa, uno lo puede tomar como consideración, pero ya al ver el paciente de manera física, clínica, quizás ahí se nos desvanece un poquito esa posibilidad, aunque yo considero que en los pacientes no está todo escrito. Muchas veces, si se puede hacer todos los estudios, yo siempre recomiendo mejor hacerlos porque pues, a veces uno tiene sorpresas, ¿verdad? Pero sí, consideramos un hipercortisolismo en algún momento, pero cuando ya clínicamente uno ve al paciente, uno dice, bueno, pero no tiene físicamente lo que yo esperaría. Ahora bien, sí me quedaba la duda, siempre me ha quedado la duda con este paciente si realmente estaba con un hipertiroidismo sintomático. Sin embargo, pues fuimos obteniendo más información del paciente. Estos son los datos del mapa ya de manera consolidada, ¿verdad? Bien, vemos que tiene un promedio de presión arterial de 148/88. Lo normal es 135/85, que ese es el valor de diagnóstico para el mapa. Es decir, con estos datos, pues en primer lugar, sí, bueno, el paciente confirmamos es hipertenso. Consideramos también el fenómeno de hipertensión arterial nocturna, que es importante también para conocer los patrones de estos pacientes, y que también pues tuvo una presión máxima, ¿verdad? Sistólica de 185 y una diastólica máxima de 121, que principalmente estas fueron durante el día en el paciente, ¿verdad? Y en la noche tuvo una máxima de 161/21. De alguna manera, el paciente pues sí se está comportando como un hipertenso de difícil control, ¿verdad? Luego de esto, pues decidimos, como teníamos el equipo ahí, y aquí sí yo, pues a veces cuando los pacientes no pueden, no tienen los recursos suficientes, nosotros les tratamos de ayudar, les hacemos a veces gratis los estudios, ¿verdad? Porque de alguna manera no toda la gente puede costearse todo. Y a este paciente pues le ayudamos un poquito, le hicimos el estudio de cardiografía, porque queríamos entender un poco de qué estaba pasando ya en su fisiopatología de la presión arterial, doctor. Este es el estudio que le realizamos. En el momento en que se lo hicimos, pues no estaba tan agitado, estaba tranquilo, ¿verdad? Y lo que observamos, bueno, en primer lugar, los cambios de la curva de delta Z, ¿verdad? Tenemos que un paciente con resistencias vasculares normales o prácticamente un poco Normales. bajas, complacencia arterial normal, es decir, fenómenos vasculares en él, aterosclerosis, tal vez a pesar de que tiene hipercolesterolemia, hiperlipidemia mixta, aún no ha hecho fenómenos de aterosclerosis, pero que muy probablemente el paciente los va a hacer dependiendo de cómo mantenga sus estilos de vida, el consumo de grasas saturadas, el consumo de carbohidratos y el hecho de la intolerancia de los carbohidratos. Pero lo cierto es que fenómenos de resistencia arterial pues no tenía, significativamente estaban bien, pero y también con el tema de líquidos intratorácicos, líquidos corporales dentro del rango normal. Lo que siempre, pues, en estas personas, pues, pacientes jóvenes, pues casi la mayoría de ellos sale con índices de trabajo, índices cardíacos elevados, los índices de aceleración cardíaca y de velocidad cardíaca bastante elevados, es decir, que el tiempo sistólico es mucho más acelerado que el tiempo diastólico, y el índice de trabajo cardíaco alto. Entonces teníamos un paciente que de alguna manera es un paciente que su principal componente de la hipertensión arterial es una respuesta adrenérgica. Es una respuesta adrenérgica. La verdad que los colegas que le iniciaron el atenolol no estaban bastante bien ubicados, estaban bien, creo que sospechaban clínicamente pues un fenómeno de estos. Entonces, ya conociendo que es un paciente que es hipertenso,
de la manera en que este paciente se comporta, y con esta cardiografía, pues uno todavía se queda con sospechas del diagnóstico. Yo a estas alturas yo ya estaba un poco desconcertado, porque de alguna manera sabía que había algo endocrino de por medio, pero probablemente hacía falta hacer más estudios y siempre había el límite con el tema económico. Entonces al paciente, no sé, hasta el momento los colegas que quieran aportar o preguntar algo. Sí. Bueno, te cuento lo que dicen aquí. Karen menciona que si aparte del problema adrenérgico podría haber algo renovascular. No, porque la creatinina le salía bien. La creatinina estaba bien y los índices de resistencia arterial están bajos. Tal vez el comportamiento que esperaríamos en ese paciente sería, tal vez puede ser que no, los primeros cambios serían una elevada resistencia vascular. Una elevada resistencia vascular, en primer lugar, pues si tiene un fenómeno renovascular, pues esperaríamos, y yo creo que ya vimos un paciente, el anterior, vimos un paciente con estenosis de arteria renal, y el comportamiento de la cardiografía era totalmente distinto, tenía una elevada resistencia arterial, y esa creo que sería la diferencia de poder ver en este caso este paciente con los otros que dan estos fenómenos, ¿verdad? Creo que eso le quería hacer un respondería a la comentario. colega. Los medicamentos ARA2, creo que nos comentaste que son buenos para modificar la resistencia vascular. O sea que cuando tiene resistencia vascular elevada, una estrategia es los tratamientos con ARA2. Quizás esa es una de las causas por la cual el paciente no toleraba el tratamiento. Sí, no, y también el paciente lo suspendió meses previo a que llegara a la consulta. Definitivamente, cuando llegó conmigo ya no tenía influencias del ARA2, solamente recientemente había estado tomando atenolol. Llegó casi que la misma semana que suspendió el atenolol. Por alguna manera, creo que tal vez alguna influencia del atenolol tenía todavía el paciente cuando yo lo examiné y le hicimos el estudio, ¿verdad? Sin embargo, sí, en estos casos, los ARA2 no son la mejor opción para este tipo de pacientes, y muchas veces los ARA2 es lo que uno a veces considera dentro del arsenal terapéutico que uno tiene como los de primer escoge, y no siempre, y ese creo que es una enseñanza que nos deja este paciente, no siempre consideremos el ARA2, o como las guías dicen, la asociación del ARA2 con una tiacida o un IECA con una tiacida, no siempre son los mejores escoges, principalmente en estos pacientes que uno dice, bueno, tendrá una hipertensión secundaria, los síntomas creo que hablan mucho, y es donde uno clínicamente tiene que hacer el ejercicio de ante qué posibilidades está, y la herramienta de la cardiografía nos permite comprobar lo que sospechamos, nos permite aprender a ver al paciente. A veces, bueno, estaba como diferente a lo que pensábamos, ¿verdad? Yo creo que esa enseñanza nos deja el paciente con este... Sí, dígame, doctora. Con ese examen, con esa cardiografía, yo pensaría de que nos está indicando que habría que investigar la causa de la actividad adrenérgica aumentada. Es correcto. Iría más a pensar en un problema de adrenal, no sé, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctora. Eso son de las cosas que de alguna manera nosotros, a estas alturas ya de lo que hemos visto con este paciente, bueno, ¿qué dejamos? ¿Qué estudios dejamos? Yo realmente cuando empecé a ver y que no me satisfizo, perdón, las hormonas tiroideas, que yo esperaba encontrarlas con hipertiroidismo importante, Sí. dije yo, bueno, puede ser entonces una posible feocromocitoma, es una posibilidad. El paciente es delgado, tez morena, tiene de alguna manera comportamientos de hipoglicemia, tiene una leve hipopotasemia, tiene ciertos temblores, tiene manifestaciones de ataque de pánico, de aforesis. Entonces, de alguna manera, pues consideramos la posibilidad de diagnóstico. Me tocó hablar con alguien de un laboratorio privado y le pedí que nos hiciera un precio especial. Ocupamos, para esto yo
utilizo un laboratorio que me omito aquí las marcas y me omito a mí acá la propaganda, pero que le da puntos a uno cuando les manda paciente. Entonces yo cuando tengo saldo de esos puntos y tengo casos como estos, que la gente necesita que se le ayude, pues yo le dije, llamé al laboratorio y le dije, mira, háganme estos exámenes y evítenme lo de los puntos que de alguna manera ustedes me tienen por ahí y le consideramos dejarle ya un estudio para descartar un posible feocromocitoma, las catecolaminas en orina de 24 horas, el ácido vanil-mandélico, metanefrinas, ¿verdad? Que de alguna manera ya a estas alturas de todo lo que hemos visto del paciente es una posibilidad bastante razonable a considerar, además de que el hipertiroidismo de alguna manera tampoco lo hemos descartado por completo. Doctor, Entonces, ¿cuánto vale un estudio de esos normalmente en un paciente? No le van a hacer descuento ni normalmente nada. no, el paciente le salió gratis el estudio porque ocupamos los puntos, pero más o menos anda costando por alrededor de casi $300, doctora. Gracias, doctor. Casi $300, eso más o menos anda costando todo esto, que es la depuración que les hacen. Y bueno, definitivamente, pues, bueno, esta es la otra visión de la cardiografía. Vemos acá en la gráfica de dónde ubicamos, vemos que tenemos más el predominio hacia la derecha. La gráfica está tirada hacia el aumento del índice cardíaco y alejado un poco del índice de resistencia vascular sistémica, ¿verdad? Entonces, con esto, el paciente, pues, de alguna manera sí está hipertenso, pero no sabemos y sospechamos que es un hipertenso secundario. Yo no me quedaría a gusto solamente llegando hasta aquí y decirle, mire, tome un beta bloqueador, tome un nebivolol como terapéutica y bueno, nos quedamos así, lo sigo viendo cada 2 meses o cada 3 meses y que le vaya bien. O sea, realmente era el sinsabor de que el paciente sí tenía una hipertensión, sí habíamos encontrado su fisiopatología, teníamos sospechas de que era lo que estaba subiéndole, pero no habíamos realizado un diagnóstico final o definitivo, ¿verdad? Entonces, doctor, yo eso pensaba, porque de nada sirve estar pensando en terapéutica si no tenemos el diagnóstico etiológico. correcto. Porque obligadamente aquí nos estaba diciendo que era secundario, teníamos que llegar a la raíz del... A la raíz de la causa. Entonces aquí es donde uno tiene que ya tomar consideraciones, auxiliarse con otros colegas especialistas, incluso a veces repetir y revisar lo que uno ha hecho con el paciente, los exámenes que le ha llevado, los estudios que se ha hecho y llevárselos uno a la casa, revisarlos y volverlos a pensar. Y fue lo que yo hice con este paciente. Entonces al final le mandamos pues las catecolaminas en orina 24 horas, el ácido vanilindélico, las metanefrinas, y como pues se dan cuenta, todo le salió alto, ¿verdad? Todo le salió elevado. Entonces sí, ya con estos datos, el caso pues ya con consistencia podemos decir que sospechamos de un feocromocitoma, aunque el diagnóstico definitivo pues lo tenemos que hacer ya con imágenes también, con resonancia magnética, con PET scan, idealmente, ¿verdad? Y otros estudios también, de alguna manera, de medicina nuclear que son sumamente difíciles de accesar acá en el país. Solo hay un lugar donde los hacen, que de alguna manera tienen ciertas limitaciones todavía, pero definitivamente cuando ya obtuvimos el dato de estas de estas variables, pues ya podemos por lo menos me quedé un poco tranquilo de saber que logré llegar a un posible diagnóstico definitivo o por lo menos no afinado como queremos, pero de alguna manera ya sabemos pues por dónde va la situación. Decirles que realmente pues las limitaciones incluso de los laboratorios clínicos aquí en el país son bastante fuertes. Llegar por ejemplo, analizar noradrenalina, niveles de epinefrina, es bien difícil, los estudios los mandan fuera del país y a veces pues lo que tenemos acá en el país accesible o por lo menos cerca es esto, ¿verdad? No sé si habrá preguntas ahorita Yo o tengo una comentarios. duda o una Sí. pregunta más bien, ¿y en el seguro qué tanto pueden llegar al estudio de un paciente como este? Pues, porque... Sí hay más posibilidades, sí hay muchas más posibilidades. Sí.
Gracias. Sí, hay muchas posibilidades. De hecho, ellos... Yo tenía otra pregunta. El problema con el seguro es el engranaje de los pequeños engranajes, pues es el enlace que estamos haciendo entre el paciente y los grandes estudios que tiene, porque aquí en la siguiente fase, aquí es donde está, ¿verdad? Exacto. Ir por el tumor, y viene la otra fase, que es la fase quirúrgica. Entonces, pues ya es, aquí con esto, pues ya podrías mandarlo al seguro. Precisamente eso fue lo que hicimos, doctor, porque ya el paciente, pues, es un paciente con recursos limitados económicamente, no había que considerar mínimo una resonancia magnética del cuerpo prácticamente, tóraco, abdominopélvica o por lo menos abdominopélvica, y habría que considerar incluso pues un PET scan que de alguna manera acá en el país no es una, no hay un acceso a esto, pero que de alguna manera que el Seguro Social de alguna forma necesitaba el paciente pues ya ser visto. Hicimos una referencia, hablamos con algunos colegas, amigos que tenemos que trabajan ahí, que todavía de alguna manera a veces nos echan la mano con pacientes así difíciles y de alguna manera pues fue referido al Seguro Social. Yo le inicié tratamiento con Nebivolol, ¿verdad? Al final se fue tomando una tableta de Nebivolol al día. El paciente lo mandé al Seguro Social y hemos estado monitoreando los resultados. Le he pedido que ya cuando tenga la resonancia magnética y los estudios, pues lo quiero ver principalmente pues para documentar los hallazgos, pero de alguna manera pues por esto de la pandemia todavía no se la han hecho. Y yo quería traer a la colación, yo estuve haciendo ciertas revisiones, yo tengo acceso al up to date y de alguna manera pues de ahí es donde yo también me mantengo un poco actualizado. De las imágenes que nosotros esperamos encontrar cuando hay un feocromocitoma, ¿verdad? Que son principalmente imágenes en la resonancia magnética que pueden estar en la cercanía de las glándulas suprarrenales, muchas veces también pueden estar alrededor o a la par de los grandes vasos sanguíneos como la vena cava o el caso de la aorta, pequeñas masas que se pueden ver principalmente en los cortes sagitales, ¿verdad? Acá pues vemos, esta es una imagen de up-to-date, prácticamente pues vemos la masa que está justamente a la par pues de la vena cava, que incluso la vena cava pasa por encima de esta masa importante. Ese es un feocromocitoma y en el caso acá está una pequeña masa por encima de las glándulas suprarrenales, que eso es lo que iríamos a buscar. Pero también es de saber decirlo, bueno, la resonancia magnética ya para fines de hacer una extirpación quirúrgica y de intervención, a veces es limitada, a veces se queda corta, a veces necesitamos de otros estudios porque al momento de ir a resecar el tumor, el cirujano necesita estar seguro de que lo que va a resecar es todo lo que el paciente tiene, porque si no el paciente representa un riesgo después. Y también el fenómeno es de que si ellos van a resecar esos tumores, la preparación de estos pacientes para una cirugía y el manejo de la presión durante la cirugía ya requieren de un anestesiólogo cardiovascular y del fenómeno de manejarlo con antihipertensivos por infusión intravenosa. Realmente es un cuadro complicado, o sea, operar un paciente de esto no es una tarea tan fácil, ¿verdad? Así es que estas son imágenes de un feocromocitoma metastásico difuso. Ustedes pueden apreciar que hay marcas de tumores en todo el cuerpo. Este ya es un estudio con yodo radioactivo de yodo 123, un scan con yodo 123 para que observemos también cómo se miran las imágenes cuando estamos ante un caso de un feocromocitoma metastásico, ¿verdad? Han utilizado para este scan yodo 123 y el metayodo bencil glunidine. Esos son estudios pues que obviamente pues acá no estoy seguro si en el país se pueden hacer. Yo voy a preguntarle al doctor Bonilla, que ellos tienen el centro de
medicina nuclear, qué es lo que aquí se puede hacer con un paciente con feocromocitoma. La verdad que de alguna manera hay limitaciones, pero lo importante es que tuvimos un indicio del diagnóstico. Clínicamente creo que es un ejercicio súper importante considerar todas las posibilidades con los pacientes. Y este es otro estudio de un PET scan con flu de oxiglucosa, ¿verdad? Aquí vemos las imágenes. Si ustedes observan, prácticamente que la mayor parte de tumores están en la línea media. Al final este es un paraganglioma que de alguna manera es una variante también de tumoración que constituye el grupo de los feocromocitomas. Entonces estamos ante una situación, un caso sumamente difícil, un joven bastante complicado, y aquí es donde de alguna manera pues también es importante considerar las limitaciones que uno pueda tener y ofrecer al paciente cuando ya uno de verdad, mejor es derivar al paciente, mejor es tratar la manera de buscar ayuda. Y pues este es el caso que les traía. Yo creo que para cerrar bastante toda esta serie de Felicito, casos interesantes, de ¿verdad? verdad, sí, es un caso extraordinario, te felicito, de verdad que el hecho de haber conseguido las metanefrinas, todo ese esfuerzo, te felicito porque realmente es difícil. Sí, Es un no, caso es, que es muy cuando, complicado, sí. es cuando, doctor, ya, ya no interesa, bueno, lo que voy a ganar, lo que dejo de ganar, sino que aquí interesa Lo que voy a aprender. llegar al fondo de la situación, pues porque de alguna manera es una persona, es un ser humano, tiene familia y hay que Es ayudar, increíble. ¿verdad? Ujú. Doctor, ¿y qué tan frecuentes son este tipo de No, neoplasias? son rarísimos. Yo me formé en el Hospital Rosales, ahí veíamos de todo, casi que cosas raras y extremadamente impensables. Este es el tercer caso de feocromocitoma que yo veo en mi vida, ¿verdad? Realmente pues son sumamente escasos y eso pues le Gracias digo a Dios. que sí, no tengo aquí la estadística, pero creo que son menos de uno en 100,000 personas. O sea, no recuerdo muy bien la estadística, pero ahí Pero creo, Mario, las... aquí la cosa es ah, que, a pesar de que son extraordinariamente raros, el ejercicio clínico de casos como estos es casi se hace a diario. exacto. O sea, uno ve un paciente y no sabe si puede ser ese el 1 en 1000, el 1 en 1 millón. Es cierto, así es. Así es que bueno, pues colegas, Hay pues... una pregunta ujú. había unas preguntas, quiero ver, creo que era Karen. Karen, si quiere Sí, preguntar, aproveche. yo quería nada más preguntar algo, quizás más es un comentario que una pregunta. ¿Qué tan fácil podría haber sido equivocarse, por ejemplo, con hipertiroidismo? Por lo menos yo no tengo mucha experiencia en leer las hormonas tiroideas, pero ahorita aproveché de verlas y sí realmente estaban alteradas, pero era poco. Entonces Sí, cualquiera con poca experiencia, bueno, yo lo hubiera referido obviamente al endocrinólogo, yo podría haber pensado que sí era un hipertiroidismo leve, digamos, ¿verdad? El primer comentario y el segundo comentario es que estaba viendo los síntomas de feocromocitoma, no es una buena referencia, obvio hacerlo, pero los estaba viendo en Google. Increíblemente son todos los síntomas, ustedes los pueden revisar ahorita si ponen síntomas de feocromocitoma, son todos los que tenía el paciente. Entonces me llama la atención que hay gente que en vez de ir al médico usa Google y pueden llegar a su médico, si es que Dios lo permite, ¿verdad? Que sean inteligentes y vayan al médico con esa página diciendo, mire, yo creo que tengo esto y sería como bien feo decirle no, o sea, no cree en Google y que después salga que sí es. Entonces hay que tener mucho cuidado con realmente irse primero, como siempre, con la clínica, como hicimos el ejercicio clínico, y luego si llegamos a esa conclusión, pues explicarle al paciente bien que sí, o sea, si bien pueden orientar, uno no tiene que usar Google, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención, si ustedes lo buscan, son todos los que él tenía, ataques de pánico, hipertensión, sudoración, en fin, esos eran mis dos comentarios nada sí. más. Doctora, muy acertado. O sea, realmente, o sea, a mí me quedó también la duda si también había un hipertiroidismo, es cuando los casos también se presentan con otros casos raros que son las neoplasias endocrinos múltiples, que de alguna manera
pueden también afectar de manera, en este caso, lastimosamente, pues el tiempo ya no nos lo permite. Yo lo referí con un colega endocrinólogo del Seguro Social, él está llevando el caso allá. Obviamente, pues con el tema de la pandemia, no están viendo de manera presencial los pacientes, les están dejando sus citas y todo lo demás. Obviamente, pues eso es, asiste el sistema, pero definitivamente, pues súper importante el tener noticias de este paciente. Les voy a escribir en el chat cuando tengamos algún estudio, una resonancia, porque sí, definitivamente este caso nos queda la duda si realmente el hipertiroidismo tenía mucha incidencia, aunque no estuviera clínicamente, cumplía los criterios, pero sí es importante Una pregunta, doctor. ¿Y tenerlo en cómo cuenta. está la presión arterial actual del paciente? Angélica, espera un momentito. Azucena tiene la mano levantada Perdón. desde hace rato. Perdón, Angélica. Buenos días, muchas gracias, doctor. Antes que nada, expresarles el agradecimiento por esta bendición de poder aprender tantas cosas que definitivamente uno no tiene ni una idea que existen. Y los pacientes llegan, uno está en primer nivel de atención y ha sido un faro, creo yo, para muchos de nosotros, este curso y una bendición. Definitivamente, pues que Dios les bendiga por lo mucho que hacen con los pacientes con escasos recursos. Sé cómo usted maneja a sus pacientes. Mi mamá es un caso. Ella está bien, gracias a Dios y gracias a usted. Y veo también en el doctor que dedican mucho tiempo a los pacientes en ayudarlos, ¿verdad? Me queda mucha experiencia. Son cosas que realmente yo no tenía una idea que existían, ¿verdad? Porque uno a veces lee y no tiene la capacidad de ver más allá. Para mí ha sido una bendición este curso, realmente nos sirve bastante, porque abre más la mente, nos motiva a estudiar un poco más y a recibir este curso para poder ayudar a la gente. Muchas gracias. A usted, Gracias, Susana. doctora, muchas gracias. Berta, ¿quería decir algo, Berta? Berta, Angélica. No, yo solo quería saber si sabía cómo andaba ahorita la presión arterial del paciente con la medicación que le había dado mientras él está esperando que le termine el estudio, pues sí, para ver si se ha controlado o cómo. Sí, se ha controlado bastante, no le puedo decir que, porque sigo en contacto con el paciente, ¿verdad? Seguimos chateando, incluso yo lo he dejado citado, espero que me llegue también. Sin embargo, pues las presiones sí se han mejorado, se han mantenido estables, ¿verdad? No óptimas como quisiéramos, pero hemos llevado el seguimiento y le está funcionando el Nebivolol. Habría que haberle repetido un nuevo mapa. En estos casos sí, a veces yo soy un poquito incisivo cuando veo que es una hipertensión difícil de control y veo si ya está o no de una forma controlada. A veces yo les repito el mapa. Y bueno, como siempre en el tipo de pacientes como él, yo le digo, mire, si necesita esto, yo pues les trato de ayudar a todos los que se pueda, ¿verdad? Pero sí, definitivamente este paciente habría que controlarlo con un nuevo mapa para saber si está controlado. Habría que hacerle la resonancia, un PET scan idealmente, prepararlo para una cirugía eventualmente, ¿verdad? Y con la cirugía se esperaría que el paciente, si se encuentra el tumor que está provocando el feocromocitoma, que la variante del feocromocitoma, los tumores se resecan, el paciente tendría buen pronóstico, incluso pudiera en algún momento no necesitar algún medicamento, ¿verdad? Realmente está joven y esos son los casos que de alguna manera uno lo motivan a estudiar un poquito más de la cuenta. Yo ocupo mucho el sistema de up-to-date para estar estudiando en la noche a veces los casos difíciles que me ven en la clínica todo el día. A veces en la noche me voy anoto esas inquietudes de lo que vi en el día y en la noche lo vengo a estudiar. Y de alguna manera eso es lo que también me ayudó un poco con este paciente. Pues bueno, yo les agradezco infinitamente todas las oportunidades de haberles compartido el trabajo que hacemos y pues quedo pendiente en el futuro, doctor, Sí, gracias. si se presenta la oportunidad de nuevo. Y estamos ahí viendo, cuando tengamos un caso interesante, se lo comparto al doctor para que de alguna manera lo veamos acá.
¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Excelente Gracias, todo. gracias, Hemos Mario. aprendido. Extraordinario el caso, de verdad. Y hay una Gracias, pregunta doctor. que hacía Elena Guerrero, ¿verdad? Que creo que que la has contestado, que el caso era de pasarlo de un beta bloqueador no selectivo a un beta bloqueador como quedó al final, ¿verdad? Que era De acción mixta, correcto. Ajá, correcto, muy bien. Bueno, viene un curso de vértigo que se va a comenzar para mayo. Así que si están interesados, pues tal vez, si están interesados, pues tal vez no serán todos, ¿verdad? Porque no, lo voy a dar yo, ¿verdad? Si están interesados en, en el estilo pues que tengo para las ponencias, pues será un curso que voy a dar yo. Después podemos alternarlo con otro, Mario. Hay también un colega que me había pedido una participación porque hay actualización de vacunas. No sé si, me parece que la vacuna es más importante que vértigo en este momento, pero bueno, ya está el tema de los vértigos ahí. Va a durar 4 semanas también. Así es que, bueno, les deseo feliz sábado. Hasta luego, colegas. Nos vemos. Hasta luego, mucho gusto. Gracias por todo. Muchas Gracias a ambos, bendiciones. Gracias. Y sí, los dos, vértigo y Gracias a vacunas, ambos, está bien. bendiciones. Adiós. Hasta luego.